Bueno, nos vamos a Buenos Aires. Allí está Héctor Polino. Ustedes saben que Héctor cada tanto nos da una mano para interpretar qué es lo que está sucediendo. Él es el presidente de la ONG Consumidores Libres y obviamente vamos a hablar de consumo y de esta situación que nos atraviesa a todos y que tiene que ver con el aumento desmesurado de los precios, sobre todo en la canasta básica de alimentos. Héctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Héctor. Bueno, preocupados porque esto no se detiene, ¿no? Sí, lamentablemente el proceso inflacionario de la Argentina ya es una verdadera pandemia. La Argentina vive dos pandemias, una de carácter sanitario, que es el coronavirus, y la otra de carácter económico, que es la inflación. Que no comenzó, lamentablemente, el problema inflacionario en la Argentina ahora, ni con este gobierno, viene ya desde hace varios años. Ya hay una cultura inflacionaria en la Argentina. Se aumentan los precios por las dudas. Hoy en el mismo barrio, en la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. Además, se ha dolarizado buena parte de la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el valor del dólar al valor oficial y luego pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, con lo cual obtiene una ganancia extra. De modo tal que estamos en la Argentina ante una situación complicada, porque fíjense ustedes que en este momento en que el mundo y la Argentina viven un problema sanitario como nunca antes se había visto, que a raíz de ese problema sanitario ha disminuido la actividad económica y como consecuencia el nivel de ingresos de amplísimos sectores de la sociedad argentina, que además del programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014, el gobierno puso en funcionamiento el 20 de marzo del año pasado el programa denominado de precios máximos, que está vigente hasta el 8 de junio próximo, con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020. Estando congeladas las tarifas del gas natural, de la energía eléctrica, del agua potable, etcétera, tenemos que en el mes de mayo de este año los productos de la canasta básica de alimentos tuvieron un aumento del 4,49% y el acumulado 1 de enero, 31 de mayo, 23,88%. La inmensa mayoría de los países del mundo en 5 años no tienen este porcentaje de aumento en los precios que en la Argentina tuvimos en un mes. Algo está sucediendo mal en la República Argentina, algo se está haciendo mal por parte de los formadores de precios desde hace bastante tiempo. Mucho se habla y mucho se ha debatido, Héctor, incluso usted lo hizo en la Cámara Legislativa cuando fue legislador nacional, sobre la presión y cómo generan estas distorsiones los grandes
monopolios o los grandes integrantes del pool del negocio de la alimentación, ¿no? Sin duda, sin duda. Hoy en la Argentina, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es a esos 28 grandes grupos económicos a los que hay que controlar, y que incluso buena parte de las ganancias que obtienen en la Argentina como consecuencia de las remarcaciones abusivas, las giran a las casas matrices ubicadas en el exterior. Ni siquiera todas esas ganancias extraordinarias las reinvierten luego en el país. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 incluso son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 30% de la comercialización de los productos minoristas en la Argentina. Esas 5 grandes cadenas de supermercados a las que el gobierno tiene que controlar. Y no solo en esta tarea tiene que intervenir el gobierno nacional, porque en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, es absolutamente imposible que funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno de la Nación puedan controlar lo que pasa en los negocios en Tierra del Fuego, en Río Negro, en Santa Cruz, en Misiones, en la provincia de Santa Fe, en La Pampa o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber también un mayor grado de compromiso de las distintas áreas vinculadas al tema específico del control de los precios, tanto de carácter provincial como municipal. Tienen que involucrarse más en el cumplimiento de las normas legales vigentes, porque no puede ser que cuando yo fui, por ejemplo, diputado nacional, fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de las Competencias. La ley estuvo vigente durante 8 años y nunca se creó ese tribunal. Luego se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar otra ley sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, y esa ley de defensa de la competencia crea un tribunal nacional. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en los primeros días de junio del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y en su país la cumplen. ¿Cómo puede ser que en la Argentina, con el altísimo grado de concentración y extranjerización que tenemos de la economía, no hayamos podido poner en funcionamiento una ley antimonopolio o de defensa de la competencia? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y porque no hay voluntad política. No sé qué es lo que está pasando en el medio. Yo le voy a dar otro dato que es paradigmático. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó una figura muy importante, la de defensor del pueblo de la nación.
Ese defensor del pueblo o defensora del pueblo de la nación, por la Constitución Nacional, está dotado de amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios de los servicios públicos y de los consumidores de distintos bienes. ¿Quiere creer que desde hace 12 años está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? En la ciudad de Buenos Aires tenemos el edificio, está la infraestructura, están los empleados que con todo el derecho del mundo están cobrando el sueldo que le corresponde. Pero el Congreso desde hace 12 años que tiene la obligación de designar a algunas de las numerosas personas que fueron propuestas en su momento por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. Y desde hace 12 años que está vacante ese cargo. Si estuviera cubierto, podría cumplir una función importantísima, llevando a cabo, por ejemplo, acciones judiciales de incidencia colectiva cuando existen intereses individuales homogéneos. Se lo traduzco rápidamente. ¿Qué significa? Que hay usuarios, por ejemplo, de un servicio público que le están cobrando una tarifa con un cargo indebido, y un usuario no va a hacer un juicio reclamando, por ejemplo, por 3 pesos que le están cobrando de más. Pero cuando usted multiplica esos 3 pesos por cientos de miles de usuarios, y en algunas empresas por millones de usuarios, y lo multiplica por 12 meses que tiene el año, son cifras siderales. Pero ¿quién va a hacer un juicio reclamando 3 pesos? El defensor del pueblo podría llevar a cabo con una sola acción judicial. El resultado de esa acción judicial favorece a un número indeterminado de personas, que muchas veces pueden ser cientos de miles y en algunos casos hasta millones de personas. Esas facultades la tienen también las entidades de defensa de los consumidores, sobre todo aquellas que tienen personería nacional como Consumidores Libres, y que llevamos a cabo infinidad de acciones judiciales en ese sentido, contra empresas de medicina prepaga, empresas de servicios públicos, empresas de medicina prepaga, etcétera, de servicios públicos en general. Ahora, el defensor, 12 años, están propuestos, no sé, 20, 30 candidatos y candidatas, 12 años para seleccionar a una persona para ocupar ese cargo. Yo he sido uno de los propuestos en su momento por el Partido Socialista y por distintas otras organizaciones sociales, etcétera. ¿Y cómo puede ser esa desidia en crear estos mecanismos para proteger los derechos y los intereses de la gente, de los consumidores, de los usuarios de los servicios públicos? Héctor, por eso estamos como estamos. Héctor, muchísimas gracias, que tenga una excelente noche. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós, que siga bien. Héctor Polino, presidente de la ONG Consumidores Libres, ha pasado por Al Final de Todo.